Es un placer presentar a Guillermo Martínez, por favor. Qué difícil es hablar después de dos señores como Sam Verdeja y Pancho, nuestro querido Pancho. Yo no lloro, como no tengo pelo. Para empezar, miren a su alrededor. Miren las personas que tienen a su alrededor. Por favor. Cuando hace muchos años yo traté de empezar mis estudios en una universidad americana, en 1959, nos reunieron en un gran auditorium, había como 3.000 personas, estudiantes, y nos dijeron, miren a su izquierda, miren hacia la derecha, miren alante de usted y miren atrás de usted. 3 de esas 4 personas no van a estar aquí a la hora de graduación de aquí a 4 años. Yo no digo que no vamos a estar aquí. Los que están aquí, ustedes son parte de ese legado de Cuba. Ese es el legado de Cuba que no muere. Hablamos a cada rato del exilio histórico y dice, nos estamos olvidando. Y de repente, así surgen las cosas. Yo recuerdo hace muchos años cuando Fidel Castro fue a Guadalajara y se sentía de lo más cómodo, lo agarró una periodista cubana llamada Bernadette Pardo y le dio tremenda sacudida. Caray. De repente van el viaje a Cuba, limitan los americanos, el gobierno de Cuba, quién podía ir y quién no podía ir. No fue nadie de Martín Noticias. Escogían a las personas, siempre han escogido a las personas, pero así con pinzas para todas estas cosas. Hacen su conferencia de prensa y de repente se les para un Jim Acosta, que resulta que es de CNN, pero que es cubano, y le dice, Raúl, ¿cuándo vas a soltar a los presos políticos? Señores, ese también es nuestro legado. Nuestro legado son no nuestra generación. Nuestro legado viene en los lugares más extraños y más diversos del mundo. Tengo una nieta de 7 años que da volteretas como un trompo, pero que además a cada rato viene y dice, abuelo, ¿cuándo me vas a llevar a Cuba para acabar con Fidel Castro? Yo quiero acabar con Fidel Castro. 7 años. Sam, conozco a sus hijos. Sam vive, la Cuba de Sam vive en sus 2 hijos y en su hija. Vive en sus nietos. Da la casualidad que van a la misma escuela que mis nietos, que mis nietas, donde mi nuera es profesora, así que si se portan mal, me lo dicen a mí, yo se lo digo a Sam. El legado de Cuba, yo he vivido, como Julio dijo al principio, he tenido mucha suerte y mucha tristeza. Yo he vivido en no sé cuántas ciudades de América Latina. Buenos Aires, Santiago, Lima, Guayaquil, República Dominicana, Santo Domingo, Puerto Rico, Nueva York, Washington, Laguna Miguel, y es Miguel, no es Miguel, en California, justo a la mitad entre Los Ángeles y San Diego. Frente por frente, irónicamente, había una pirámide, y no era una pirámide azteca, era una pirámide del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. Qué cosa más grande. Pero bueno,
cubanos somos privilegiados. Nuestro legado vienen todos los días, ahora que vienen muchos de los disidentes aquí a agarrar un poco de respiración, un poco de oxígeno y un poco de ayuda. Nosotros, ¿qué le podemos dar? Lo que tenemos, lo que necesiten, lo que ellos quieren. En todo lugar del mundo, donde uno menos se lo piense, de repente ahí hay un cubano, ahí sale algo nuestro. Esto no se cree, se lo puede creer, pero resulta que hace algunas semanas hubo una reunión que dio Santiago Álvarez, donde estaba Marta Beatriz Roque y una serie de otras personas, eran 60, 70, 80 personas, no sé. Santiago, cuando hace comida, hace picadillo, lo hace en cazuelas de 5 galones o de 10 galones, yo no sé ni siquiera el nombre. Pero yo iba a hablar de esa reunión, iba a hablar de la gente que estaba, de la gente, de lo que se dijeron. Y sin embargo, antes de venir para acá, me llama un compañero de Radio Martí y me dice: Guillermo, tengo algo que te quiero mandar para ver si tú nos ayudas a colocarlo en algún periódico. Es algo escrito por este muchacho joven, Oleg Alba, es cubano-americano, nacido en la Ucrania, criado en los Estados Unidos, estuvo en la Armada de los Estados Unidos y se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad de FIU. Voy a tratar, no lo sé hacer muy bien, pero voy a tratar de traducirle al español lo que este muchacho ha escrito. Acuérdense, ucraniano, cubano, americano, no de nuestra generación, 20 y tantos años. El discurso que nunca se dio. Recientemente en casa de un amigo oía los timbres que iban y venían. Él estaba, sonaba la campana de su inmensa campana y me recordaba a mis días en la Armada de los Estados Unidos. Llamó, pidió que todo el mundo prestara atención y con mucha gentileza le pidió que viniera al frente. Lo que él dijo era la primera dama de Cuba. Habló Pancho y él también. Se le aguaron los ojos. Un hombre grande, erguido, fuerte, muy vociferón, con un bozarrón enorme. Dice, un cubanazo llorando. ¿Qué quieren que le diga? Su casa estaba llena de hombres de negocio, de profesores, de periodistas, de abogados, de disidentes, hasta un doctor quedaba no solamente sin habla, pero en acuerdo con lo que estaba ocurriendo. ¿Cuándo en la vida ustedes han visto un grupo de cubanos que todos están de acuerdo en algunas cosas? No. Aquí voy a hacer una pausa en un segundo porque quiero hacer una aclaración que es importante. No todas las batallas las hemos perdido. Rosa María Payá, la hija de Osvaldo Payá, fue entrevistada hace más de un año por la Junta Editorial del Washington Post. Y desde entonces, el New York Times a la izquierda, pero el Washington Post a la derecha, siempre defendiendo la causa de Cuba. ¿Por qué? Porque Rosa María Payá les dijo, ustedes me tienen que ayudar a saber por qué mataron a mi padre y cómo lo mataron. Y el Washington Post sigue esa línea todos los días. Increíblemente, Sam, pero
son los dos polos opuestos en estos momentos. Pero volvemos a ese cuarto, lleno, todos los cubanos estábamos de acuerdo, y ahí empezó a hablar una persona muy elocuente, no solamente con la retórica, sino con el corazón de un patriota. Marta Beatriz Roque es una mujer pequeña, muy tierna, tiene ya como 7 décadas, pero debajo de ese feminismo está engranado en ella el espíritu de los mambises que lucharon en Cuba. También como una mambisa, ella tiene una lucha en busca de la libertad, pero que requiere el respaldo de la comunidad internacional y, de lo más importante, de los cubanos fuera de la isla, de nosotros. Ella comenzó a tener problemas con el gobierno de Cuba en 1997, cuando publicó un documento llamado La Patria es de Todos, firmado por otros 3 disidentes. La metieron en la cárcel casi 4 años. En el 2003, durante la Primavera Negra, la volvieron a meter en la cárcel. Su juicio tardó un día y fue sentenciada a 20 años de cárcel. El discurso de Roque va a ser uno de los discursos más importantes en los anales de la historia de Cuba. Ella trajo a luz que en Cuba no hay oposición, solo opositores, que no hay disidencia, solo disidentes, porque estamos fragmentados en toda la isla, con lo cual le hacemos el trabajo más fácil al gobierno cubano, a los gorilas de ese régimen. Roque habló de esa famosa educación en Cuba y como bajo ella tienen atado con toda su fuerza un gobierno que empieza sistemáticamente indoctrinando a los niños desde chiquitos, y ellos explotan en estos momentos. Ella habla también de las fallas que hemos tenido y de las fallas que tenemos los cubanos, que ahora tristemente nos aprovechamos de la ley de ajuste cubano para venir acá, recibir un cheque y volver a Cuba. Duele, pero es cierto. Eso, dijo Marta Beatriz Roque, ese acto, esa ley de ajuste cubano, se hizo para ayudar a los refugiados políticos y a los disidentes. No debe ser abusado por personas que buscan la prosperidad económica, que no tienen intención de ayudar a Cuba ni de llevar ningún cambio a Cuba. Cuando estuvo en Miami, Marta Beatriz Roque estuvo reuniéndose con muchos de los principales opositores aquí en el exilio. Y ahí es donde este muchacho, que es un muchacho joven, dice que él se da cuenta de uno de los problemas que tenemos. Y perdónenme, yo estoy de acuerdo con él. La falta de unidad que nos ha hecho daño a todos los cubanos durante todas estas largas décadas. Cada vez que nosotros estamos desunidos, le estamos dando fuerza al enemigo en Cuba. El espíritu de Miami ha fallado a veces y no ha podido y no hemos logrado nunca unirnos. Si lo hacemos algún día, quizás el resultado sea diferente. Hay que recordar, y este muchacho lo hace, que el coronel de los Rough Riders, el que fuera presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, ayudó a Cuba a obtener la independencia con su ataque con los caballos en la loma de San Juan. Y él habló un discurso en el cual hablaba de la doctrina de una vida muy estresada. Es
mucho más importante tratar de hacer cosas grandes, tener grandes victorias gloriosas, que pasar por desapercibido con una vida mediocre. Hay que tener malos espíritus y no estar dispuestos a sufrir mucho, porque aquellos que viven en las tinieblas nunca sabrán si tienen la victoria o la derrota. Están ahí, sobreviven. A medida que vamos desapareciendo los cubanos de la generación histórica, ¿quién va a llevar la antorcha? ¿O muere con nosotros el espíritu de una Cuba libre? Lo que dijo Marta Beatriz Roque, ¿nos sirvió para algo o no sirvió para nada? Nosotros los cubanoamericanos no le debemos algo a los cubanos como ella, aquellos que rechazan emigrar y retornan sabiendo que cuando lleguen lo que les esperan son palos, cárceles y vejaciones. Si Marta Beatriz Roque escoge la vida difícil en busca de un fin glorioso, nosotros lo único que podemos hacer en la democracia es ayudar a los cubanos como cubanoamericanos. Este muchacho termina diciendo: las dificultades de mis padres me han dado tranquilidad a mí, me han dado una vida fácil, pero yo quiero tener una vida difícil para perseguir un triunfo glorioso, porque mis raíces quieren una Cuba libre. Muchas gracias, Guillermo. La anécdota del Washington Post es realmente muy importante y yo creo que Rosa María es una exponente brillante de la causa de la libertad. Pero hay que entender también, cuando Amazon, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, compraron al Washington Post, el padrastro de él es cubano, o sea, el que lo crió, él fue, estudió acá, él compartió con cubanos. Esa es parte de nuestro legado. Exactamente, ahí es donde voy, ahí es donde voy, y esto lo digo sin consideraciones de etnocentrismo, pero yo creo en la raza cubana. Yo creo que por alguna razón Dios tiene sus planes, y si bien este calvario ha sido largo, confío que la resurrección también lo será, y Cuba está atada al mal de muchos lugares que va más allá de su territorio en América Latina, así que Dios tiene sus propósitos y confío